se queda donde lo puse. Téngame paciencia, chicas, un segundo. Porque no lo encuentro. A ver acá. ¿Se ve ahí, chicas? ¿Sí? Bueno. Bueno, me pareció importante esta frase que dice, la vida del otro, la casa del otro, el corazón del otro, todos son templos sagrados en los que se pide permiso para entrar. Me refiero a esa licencia concedida después de instalada la confianza, el cariño, la verdad. Sin esas preciosas llaves, cualquier intromisión es forzada, grosera, equivocada. Suelo sagrado se pisa descalzo, con humildad, con reverencia y con profunda fe. Así es como quiero entrar, ¿sí? a ustedes pidiéndoles permiso para entrar en sus úteros, ¿sí? Se queda trabadito. Acá les comparto estas dos pinturas que a mí me hacen referencia al placer. Esta, la que está a mi derecha, también está en el texto de Casilda y dice así, pensar en el útero, sentir y percibir desde el útero, el cerebro recogido haciéndose vientre, Gioconda Belli. Recuperar el lenguaje del placer hace referencia a las pulsiones, a las conexiones y a sus procesos de expansión. Podemos empezar por recuperar el lenguaje simbólico del neolítico. Con la cultura de la represión de la sexualidad hemos perdido el lenguaje del placer, o mejor dicho, se quedó en aquello del pecado de la carne. Estas pinturas son del 1800, son, la de la derecha, la de la izquierda es de un pintor orientalista, y fíjense cómo están esas mujeres ahí súper relajadas, ¿sí? Con sus vientres, no están metiendo panza como hacemos nosotras ahora, ¿sí? Con música, y las de la izquierda están debajo de ese árbol, se llama el Jardín de las Hespérides, es de 1892. Y fíjense que tiene alrededor a la serpiente. Están como en un estado de éxtasis, ¿sí? Me gustó poner estos dos porque esa es la sensación que a mí me da, ¿no? Del placer. Y nos vamos a ir un poquito hacia el paleolítico y el neolítico. Y para que sea más gráfico, me gustó como esta forma de entender un poco cómo podemos ver nosotras todo lo que nos ocultaron y lo que no nos dijeron, ¿sí? Que tiene que ver con toda esta época prehistórica. La historia que nosotras nos enseñaron en la escuela es a partir de Egipto, de la Mesopotamia, o sea, es a partir de la escritura. Todo lo anterior es prehistoria. Por eso acá lo que
puse es que si pudiéramos ver a toda la historia de la humanidad en 24 horas, ¿sí? Desde el inicio donde aparecieron los primeros homínidos, que hace 3 millones de años, y diéramos toda la vuelta a un día donde aparecemos nosotros, los humanos, los Homo sapiens sapiens, solamente lo que conocemos de la historia son los últimos 3 minutos. El resto es prehistoria. ¿Sí? Es todo lo que vamos a ver ahora con... Vamos a ver lo que tiene que ver con las Venus paleolíticas. ¿Conocen algo de las Venus paleolíticas? No me está funcionando bien esto, no sé por qué. Me quiero pasar, no pasa. Ahí está. Bueno, esa es Lucy, ¿sí? La primer homínida que se encontró. Le pusieron Lucy porque dicen que los que estaban haciendo esa investigación estaban escuchando un tema de los Beatles y por eso le pusieron ese nombre. Las Venus paleolíticas, ¿sí? Hace miles de años, antes de que se implante el patriarcado, la mujer antigua estaba conectada con su naturaleza, con su poder femenino, con su sexualidad. Estaba conectada con el placer y con la celebración de la vida. Danzaban en sincronicidad con la naturaleza, con los ciclos de la vida, de la luna, con los ciclos de su propia naturaleza, con su sangre a través del palpitar del útero. Las Venus paleolíticas, existen estas evidencias prehistóricas que gracias al análisis de los yacimientos arqueológicos que ponen luz sobre ciertos temas que estaban ocultos, como dice Casilda Rodríguez, que fue enviado al Hades o al infierno por el orden simbólico mitológico patriarcal, aquello que no debe saberse ni imaginarse. Fíjense esta figura que puede tener 25.000 años, cómo el cuerpo, los pechos, el vientre, la vulva, cómo está marcado, cómo está exacerbado. Tiene en la mano un cuerno en forma de luna, que algunos dicen que tiene 13 marcas que tiene que ver con las lunas, con las 13 lunas. Y esto se encontraba en lugares de la vida cotidiana de las personas, no es que estaban en lugares específicos como templos solamente, porque también lo había. En la vida cotidiana, donde encontraron otras cosas, esto se compara obviamente con algunas civilizaciones o culturas en la actualidad que todavía siguen viviendo con cuestiones parecidas a esas culturas, ¿sí? Por un lado se encuentran restos óseos que nos traen información antropológica, biológica y fisiológica, y por otro lado la información que se encuentra en estos grabados, pinturas, esculturas que representan mujeres. Esta información se nutre de grupos de culturas actuales que aún viven en condiciones similares. Esta se llama la Venus de Lausel o Dama del Cuerno. La encontraron en Francia en 1911 y fue tallada hace 25.000 años. El cuerno que tiene es de bisonte. Está tallada en bajo relieve en un bloque de piedra caliza y pintada con ocre rojo. Tiene dimensiones, son chiquititas, de 54 por 36 centímetros. Acá hay más de estas figuras, si las pueden ver. Está la Venus de Willendorf, es una de las más conocidas, ¿sí?
El valor que tiene el arte simbólico, el arte paleolítico, en la cultura prepatriarcal era una representación de la vida misma, en esta conexión gaiática de la humanidad. O sea que representa lo que vivían en ese momento estas culturas, estas mujeres, que ahora, hace un tiempo, se está como estudiando, ¿sí? Pero no les dieron mucha importancia a toda esta cultura anterior al patriarcado. Lo que nosotros estudiamos como historia justamente tiene que ver con la cultura del patriarcado. Estas culturas se las llama matrística. Estas estatuillas femeninas, que son aproximadamente de hace 35.000 años del Paleolítico Superior, y desde allí ese periodo se considera donde comienza el arte. Algunos no lo llaman arte, ¿sí? Que está relacionado con nuestro concepto de ser humano. Y es lo que conocemos como arte rupestre. Acá en la Argentina también hay arte rupestre. No sé si conocen la Cueva de las Manos, por ejemplo. Los hombres y mujeres de la prehistoria tenían conciencia de sí mismos y eran capaces de representar su vida cotidiana como las pinturas y los grabados que se encontraban en las cavernas o en las figuras talladas estaban en hueso o marfil y en esculturas hechas con arcilla. También dicen que seguramente habría con madera, pero que bueno, no perduraron en el tiempo. Las Venus paleolíticas o impúdicas, porque así las llamaron al principio, cuando el antropólogo francés Paul Hérault las encontró en 1864 en el sur de Francia, era una figura que estaba desnuda, con la vulva expuesta, que es esta que está en el centro, ¿sí? Y remarcada, y decidió llamarla la Venus impúdica o inmodesta, en contraposición a la Venus de la mitología romana, que es la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, que está tapándose, ven, los pechos y el pubis con las manos, y esas son las diosas púdicas, es el símbolo de la belleza occidental. Ahí es donde empezaron todos nuestros problemas. La que está en el centro, esta, ¿sí? Es la Venus impúdica. Ahí está. Bueno. Fíjense los pechos. La mayoría tiene las manos puestas en los pechos. Fíjense que están con las manos arriba. No sé si la pueden llegar a ver, si lo notan. Esta conexión, ¿sí? Con los pechos y el útero, los pezones y el clítoris, los pechos y los ovarios, hay una conexión ahí que tiene que ver con el placer, con el orgasmo. Hay un intento por llamar a estas figuras diosas, a estas figuras, a estas esculturas, en vez de Venus, como las denominaron los primeros arqueólogos, y de adjudicarle la existencia de una religión femenina atribuyendo creencias mágicas y no como una representación de mujeres reales, con cuerpos reales. En un primer momento se las pensó como representaciones simbólicas de los cánones de belleza, ¿sí? O sea, con esta mirada occidental actual, las miraban como si eso eran cánones de belleza, como si así eran las mujeres, como ahora serían, no sé, las modelos. Y después empezaron a trabajar en profundidad y empezaron a observar que no tenían que ver con los cánones de belleza, sino con una representación de la sexualidad y del placer, según Casilda, ¿no? No todos los autores hablan de esto, de esa manera. Fíjense que son abundantes, voluptuosas, con pechos y caderas grandes, mujeres madres, representando la sexualidad no falocéntrica, porque también se preguntaban por qué no había tantas figuras de, de hombres y mujeres teniendo sexo, ¿no? Porque la sexualidad se ve de otra manera, no solo como la vemos nosotros en la actualidad, como una sexualidad genital,
¿qué idea tenemos nosotras de la sexualidad? Representan el placer, lo maternal. Fíjense que las caderas y el triángulo púbico también está representado, hay una hendidura ahí bien marcada. Muchas de las figuras representan a mujeres gestantes. La sexualidad durante el embarazo es parte de nuestra sexualidad, la menstruación, el embarazo, ¿sí? Representan la nutrición, la abundancia y la continuidad de la especie. ¿Qué pasó, no? Que se perdió, perdimos todo eso, perdimos esa conexión con nuestra sexualidad, nuestro placer, nuestro útero. La matrística en las sociedades matrifocales y matrilineales, que tiene que ver con esto de que las mujeres sabían quién era su cría, ¿sí? Los hombres podían tener un montón de hijos, pero no sabían en ese momento, ¿no?, quiénes eran sus hijos. Entonces eran matrilineales, pero no es lo mismo que matriarcado. Se habla de matriarcado como oposición al patriarcado, y no tiene que ver con eso. En estas sociedades funcionaban de otra manera. Eran una sociedad que estaba basada en la ayuda mutua, en la cual la mujer ocupaba un lugar de mucho valor, una cultura que desde lo simbólico recreaba la vida. En la escuela nos enseñaron que la historia de la humanidad comenzó en la Mesopotamia y en Egipto, con los imperios sumerio y egipcio, que las relaciones humanas que conocemos hoy han sido según esa historia, y siempre las mismas. En cuanto a sus bases fundamentales, una sociedad jerarquizada con guerras y fronteras, con ricos y pobres, con algún tipo de forma de Estado y de gobierno, con familias linajudas encabezadas por patriarcas dispuestos a aumentar sus botines, sus patrimonios, y a mantenerlos con ejércitos de soldados y de esclavos. Siempre algún tipo de esclavitud del hombre por el hombre. En cuanto a la mujer, el más denso silencio ocultaba la líada de sufrimientos de la verdadera historia no escrita de la opresión del hombre sobre la mujer. Casilda. Esta es una representación de una mujer del Paleolítico. Fíjense que también tenemos como muy poca idea. Dicen que usaban vestimentas elaboradas, que existía ya el tejido, que existía los ornamentos, que usaban sombreros, que usaban collares, que usaban pulseras, porque se fueron encontrando esas cosas. Este silencio de la historia de la mujer en cuanto a su sexualidad, a la maternidad, a los nacimientos, a la vida misma, comienza a revelarse en estos procesos de desocultación que podemos ver en estas figuras del Paleolítico y la existencia de una civilización humana diferente a la que conocemos, que se la conoce como matrística. Esta sociedad que busca el cuidado de la vida, de la naturaleza, una búsqueda del bienestar. Bachofen, que es un conocedor de la matrística, que no es lo mismo que el matriarcado matrilineal, sino matrifocal, describe que esta sociedad humana la llama derecho materno, y otros investigadores la llaman como la cultura de la celebración de la vida. La mujer conectada con su naturaleza, porque se sentían parte de la naturaleza. No es que estaban aparte de lo que es un árbol, de lo que es la tierra, se sentían parte de la naturaleza. Una cultura sacada de la oscuridad. Lo que llama la atención, más que ninguna otra cosa, es que es un arte que discurre sobre la vida misma sin despegarse de ella, que consigue captar y fijar en sus obras los rasgos de la vida, la interacción con lo vegetal y lo animal, los movimientos asociativos, la diversidad de las formas, la armonía del caos, los ciclos, la noción del tiempo de la vida, la generación y la regeneración, la sucesión, el continuo, la calidez, el bienestar, la alegría de la vida autorregulada. Desde un punto de vista social se caracteriza por la ausencia de jerarquía y de cualquier otro tipo de jefaturas e instancias superiores, ausencia de jerarquización entre los sexos, ausencias de acotaciones territoriales, de guerras, de violencia. Estas cuevas que se encontraron también, donde se juntaban ahí a hacer sus rituales,
y, y donde permanecían, donde empezó a existir el fuego, en algún momento empezaron a conocer el fuego, ¿sí? Y se juntaban en esas cuevas, imagínense la tribu, la familia ahí en tribu, no como concepto de familia, sino como concepto de tribu, dicen que están orientadas, en investigaciones que fueron haciendo, que están orientadas en los solsticios, ¿sí? Y esto representaría como la fecundación. Fíjense cómo entra ese rayo de sol en esa cueva. O sea, no estaban arbitrariamente en esos lugares donde se encontraban las pinturas, ¿sí? Sino que estaban orientadas, sabían de astronomía. Y, y ahí es donde también se ven estos principios femenino y masculino, esta representación de la cueva y de la tierra como el principio femenino y del sol como el principio masculino. Dice, existe la creencia ancestral de que estas casas estaban conectadas con el inframundo uterino a través de las galerías subterráneas que desembocaban en el fuego del hogar. Creían que la tierra tenía un alma y que ese alma estaba en el interior de la tierra, en el centro de la tierra, que era ese útero, que palpitaba ese útero en el centro de la tierra y que se conectaba con el exterior en esas cuevas donde hacían los rituales, porque además conectaban con los muertos, decían que podían conectar con los que ya no estaban, y obviamente con los úteros de las mujeres, y donde estaba el fuego, el caldero, nuestro caldero pélvico. A mí me hace acordar a esta conexión que hay en nuestro caldero y en las cocinas, ¿no? Lo que pasa en la cocina de una casa, o sea, seguimos como representando el fuego, las hogueras, las cuevas, las cocinas, lo cálido, lo maternal. Las mujeres estaban representadas, se encontraban como estas figuras de deidades, que para algunos son diosas, que tienen que ver con esto de representar la muerte, la vida y la regeneración, que debido al surgimiento de las nuevas civilizaciones y las religiones patriarcales va a ir desapareciendo paulatinamente en la edad de bronce y en la edad del hierro. A partir de entonces, y en pequeños diseminados islotes culturales, lo que nosotras en la actualidad llamamos mitología, esto sigue permaneciendo en algunos lugares, eso es lo que quise poner. Y lo que nosotros llamamos mitología no es otra cosa que los fragmentos simbólicos de la antigua cosmovisión de esas civilizaciones, que terminaron por destruir las religiones patriarcales y todas eh, esa cultura que terminó por arrasarla. Las antiguas creían, a esto ya se los comenté, lo del alma de Gaia, ¿sí? Acá, estas también son figuras que se encontraron del Paleolítico y del Neolítico. Acá fíjense que hay vulvas dibujadas en las cuevas, en la que está, no sé si se ve la flechita. Estas son las que están acá en Argentina, en la provincia de Santa Cruz, estas manos. No sé si alguna fue. Y la pregunta es si se puede considerar esta forma de expresión como una manera de comunicarse. Es muy importante comprender que el arte rupestre no es arte, dicen algunos, no decora en el sentido decorativo actual, sino que es un sistema de comunicación, es una representación plástica que brinda información sobre aspectos simbólicos y estéticos de las sociedades en diferentes momentos del pasado. Como todo vestigio arqueológico, debe entenderse en su contexto, es decir, acompañado de otras evidencias arqueológicas que
completen y enriquezcan la información. Acá, fíjense que está representado, según Casilda, el placer en estas figuras, en estas formas de espirales, espiralada. Son figuras que representan el placer del cuerpo femenino. En esta de abajo, fíjense dónde está este rombo, cómo está la conexión entre el útero y los pechos. Son figuras esta, por ejemplo, es de 8000 años antes de Cristo. Estas son bosquejos que hizo Gimbutas, que es una autora que habla sobre toda esta cultura de la prehistoria. Es muy interesante para que lean. Y acá lo que puse es este cuadro también del orientalismo, que en algún momento vamos a ver un poco de qué se trata el orientalismo. Esta mujer que está como extasiada, bailando, hay músicos, y ella está en la de ella, ¿no? Da la sensación como que esos hombres que están atrás están cansados, y ella está bailando en esa alfombrita, con esa sensación de que está en un estado de éxtasis. El arte neolítico produjo el placer pintando sobre los cuerpos los meridianos más habituales por donde sentían que el placer pasaba. Líneas o serpientes que se enroscan en el vientre, que ascendían hacia los pechos donde también hacían una doble rosca, que descendían a los muslos donde terminaban su recorrido formando también espirales, o a los glúteos con otra doble espiral. Las mujeres vimos que desde hace cientos de miles de años vivimos con había mujeres que estaban con esa conciencia de sus úteros. Nosotras ya no tenemos esa conciencia, la hemos perdido. El útero y su función sexual es espacio erógeno, órgano generador de placer, orgásmico, función la cual la cultura patriarcal se encargó de invisibilizar, produciendo su rigidez, perdiendo así la mujer su conexión con lo corporal, el placer, su capacidad orgástica, interiorizando la violencia física, psicológica, negando su propia sexualidad. Y por eso podemos verlo en esas figuras prehistóricas como las Venus paleolíticas, que representan a estas mujeres o diosas, como esos espirales o círculos salen del útero y recorren el resto del cuerpo, de los vientres, de los pechos. También están dibujados en cántaros, medusas que representan el útero temblando en la pelvis, en figuras de mujeres danzando, como las que están en esa representación, desplegando el palpitar de sus úteros vivos. La danza del vientre en la antigüedad era una práctica autoerótica femenina donde las mujeres se juntaban en círculos danzantes expresando su sexualidad, desde el movimiento de sus vientres serpenteantes para evidenciar el placer que produce el mover el útero, no solo como esos movimientos espontáneos que surgen desde la niñez, sino como parte de la cultura que se transmitía entre las mujeres. Recuperar el útero es también recuperar la función reguladora física y psicoemocional, base de nuestra salud. La función orgánica y social de la sexualidad. La sexualidad es un encadenamiento de procesos que tienen lugar en todos los niveles de la organización del cuerpo, pero no es un proceso que se cierra en el cuerpo humano, sino que está abierto al exterior y depende de que los demás congéneres, empezando por la madre del periodo simbiótico de gestación, vivan a su vez en el despliegue de su libido, en el continuum de la sexualidad y del amor. Si el cuerpo no puede abrirse, el amor y la sexualidad acaban por frenar la producción propia. No hay placer sin coplacer. La sexualidad tiene una expansión y una función básica en el tejido de las relaciones sociales, como decía Deleuze y Guattari. El deseo recorre y debería recorrer el campo social.
Pese a las actualidades apariencias, la sexualidad impulsa todas las etapas de la vida humana, siendo la sexualidad coital solo una parte de la misma. El proceso sexual tiene una función reguladora que va más allá de la reproducción, tal y como el propio deseo y nuestra propia experiencia diaria se encargan de hacernos saber, a pesar del acorazamiento y de las desconexiones internas. La sexualidad, como vemos acá en estas imágenes, no es solo el coito, no es solo la relación sexual genital, un abrazo, una caricia, una mirada. Estar conectadas con el placer del cuerpo. La sexualidad es todo lo que le dé placer al cuerpo. Conectar, recordar nuestras ancestras, su sabiduría, su conocimiento, algo que en algún lugar ya lo sabemos, es recuperar la conexión con lo corporal, con el útero y el placer y el deseo. Bienvenidas a este viaje. Y a ver, bueno, me gustaría que alguna pudiera decir algo de lo que resonó con esto que acabamos de ver. Que lleven un cuadernito, que lleven un libro, un cuaderno de viaje como una bitácora para ir no solo escribiendo lo que, lo que van escuchando, sino también lo que van sintiendo. Sol, ¿querías hablar? Sí, porque una de las cosas que fui anotando y que lo primero que vi en las imágenes es una mamá con los pechos caídos, ¿no? Y me está pasando algo con eso, a mí poder aceptar esta otra etapa. Tengo un niño, tiene 11 años y amamanté 2 años. Y mis pechos fueron cambiando mucho. De hecho, ayer me fui a comprar un corpiño y cuando veo mis pechos, me está costando aceptarlos. Esa es la verdad. Me está pasando eso, ¿no? Desde el lado más estereotipo, tuve, eh, ¿no? Desde mi juventud, los pechos hermosos para un estereotipo, ¿no? Y entonces me está costando conectar con eso. Me genera, no sé si rechazo, pero una tristeza o por ahí no lo quiero ver, ¿no? Y no saben, chicas, ver esa imagen junto con todas esas imágenes fue automáticamente decir, sí, me abrazo desde ese lugar. Ay, fue hermoso ver esto, ¿no? La sexualidad desde otro lado, ¿no? También la diosa. Así que gracias, eso es lo que destaco. Fui anotando otras cosas, pero me bajó así, como que, ah, qué lindos, ¿no? La representación, ¿no? De nuestro corazón, del amor, lo que, ¿no? Esto es amor, ¿no? Eso, no es cuerpo, no es forma. Y, ay, gracias, gracias. Qué Los lindo. pechos, lo importante de los pechos es la energética de los pechos, no la forma. ¿Cuántas veces eh, se dice, no tengo nada, ¿no? Tremendo. No tengo nada. No tengo nada es no tener nada. No tenés nada, tenés un montón. Hay un montón ahí para trabajar. El placer que hay en los pechos, en los pezones, y la energética, esa conexión que hay con el útero es maravillosa. ¿Alguien más quiere decir algo, algo que le haya resonado? A mí me gustaría, Vané. Sí, no sé quién Permiso, habla. tomo la palabra. Soy Juli. Juli, Soy Juli. sí. Gracias
por toda esta información que nos diste. La verdad que a mí se me vino, mientras contaba, perdón, nuestra compañera experiencia, a mí se me vinieron dos cosas. La primera es que nosotras en mi familia somos 4 hermanas, incluyendo a mi mamá, ¿no? Somos 5 mujeres. Y se me viene la imagen de que yo, en mi caso, siempre como que sentí como mucho placer a través de mis pechos y como siempre los honré, siempre me gustaron. Y me pasó varias veces de que en mi familia, veniendo de mi mamá, me han dicho, ay, pero ¿por qué no te operas? Así tenés más gusto. Porque si tenés más gusto es más lindo. Sin ir más lejos, mi mamá, si bien, según ella, ¿no? Tenía bastante gusto, se lo reacomodó porque los partos y los embarazos y amamantar hicieron que sus pechos eh, se pongan más chiquitos, entonces ella decidió operarse. Y así siguió mi hermana, que se sintió muy acomplejada con sus pechos y decidió operarse. Yo soy la mayor de las 4. Y siempre está como este mensaje, ¿por qué no te operas? Yo les digo todo el tiempo, yo amo mis pechos y estoy feliz con mis pechos, con mi cuerpo, nunca tuve nunca me sentí mal, al contrario, y siento que es una bendición y me conecto muy positivamente. Entonces, eso quería traer acá, que digo, porque me vino esa información de los mensajes que fui recibiendo, ¿no? De mi familia. Eso por un lado, que sin ánimos de juzgar, porque cada uno procesa la información como la puede procesar, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, me vino a mí como mamá, ¿no? Como mamá, soy mamá de 2 seres hermosos, Alma que tiene 8 y Noah que tiene 4. Y a mí con respecto a Alma se me vino la información porque digo, ¿no? Y se me vino la información cuando vi la imagen de las mujeres mostrando los pechos hermosas, divinas, y la otra imagen que se estaban tapando, ¿no? Como que fue como, ¡ay! Y se me vino mi hija. Se me vino mi hija, ¿por qué? Porque yo viví una situación un poco difícil con mi hija cuando era más chica. eh, entonces yo me rigidicé bastante, la verdad, reconozco. Entonces le expliqué mucho el cuidado del cuerpo, el no, que en realidad me parece positivo, pero me rigidicé para el otro lado. El cuidado del cuerpo, ella cuidar su cuerpo, sus partes íntimas, que nadie tiene que tocarla, que se tiene que cuidar, bueno, mucho cuidado desde ahí. Y me vino la imagen en un momento mi hija, mientras miraba esa imagen, me vino mi hija diciendo, ay mamá, pero Noah me vio mis partes íntimas, no a mi hijo el más chiquito. Y entonces yo diciéndole, quedándome congelada, porque ay Dios, nadie puede ver mis partes íntimas, como que lo llevé quizás a un extremo, ¿no? Con ella, digo, ay, ¿cuánto tengo que trabajar como mamá? Y pido perdón ¿Por para qué? mi hija, darle salud. Eh, Digo, ¿cuándo tengo que trabajar, no, para que ella pueda sentirse libre? Pero bueno, yo lo hice desde el cuidado, por una Totalmente. situación que atravesamos. Entonces se me vino eso. Cuando vi esa imagen se me vino mi hija. Digo, ay, ¿cuándo tengo que yo como mamá seguir trabajando para esto que quiero volver yo, a lo que quiero volver y que a mí me reprimieron tanto, no trasladarlo a ella, ¿no? Y a mi hijo también, pero se me vino mi hija. Entonces, bueno, quería compartir esto. Gracias por Gracias, conciencia y claridad, ¿no? Y así, gracias, Juli. Bueno, gracias. todo es producto del patriarcado, de la sociedad en que vivimos. Esta represión de la sexualidad la vamos repitiendo, sí, claro. Pero también hay una parte que tiene que ver con algo que realmente pasó y pasa, tiene que ver con el cuidado, porque también hay un miedo, porque sabemos que hay cosas que sí pasan, y sí, sabemos todo lo que pasa. Entonces estamos como todo el tiempo entre
y hasta dónde, y cómo, de qué manera. Como les dije al principio, cuando yo empecé a bailar, yo había lugares donde iba y no decía que bailaba danza del vientre, donde había hombres, porque decía, a ver si me miran o me pasa algo, me hacen algo. Todo ese miedo lo tenemos, ¿no? ¿Cómo es que de a poco podemos conectar con el placer? Porque el miedo ese, ¿no? Nos vamos acorazando, el acorazamiento, nos vamos cerrando y sí, perdemos la conexión con el placer. Por eso tantas cuestiones eh, con la sexualidad con una misma, con la sexualidad con un otro, con la capacidad de tener orgasmos, ¿no? ¿Alguien más quiere decir Ah, algo? yo, Nancy, lo que quería decir era que, bueno, yo tuve cáncer de mama de la derecha y me sacaron la mitad de la mama derecha con el tumor y después cuando yo tenía relaciones sexuales no me sacaba el corpiño porque me daba vergüenza. Y bueno, me operé, me puse las prótesis, no quedaron, o sea, yo me quería acomodar la operada, pero bueno, el cirujano me dijo que me tenía que poner prótesis en las dos, para una más grande y otra más chica, para que más o menos queden parecidas. Y así todo quedó una cirugía que se me abrió varias veces, pues me sacaron piel y todo. Bueno, ese retoque ya no me lo hice más, pero es como que me dio seguridad a mí esa operación. Y siempre tenía eso en las relaciones sexuales de ocultar mis pechos, ocultar la celulitis, las estrías. Y bueno, ahora estoy en la parte en la que quiero mostrarme como soy, o sea, no me interesa taparme, no me interesa que no me vean, o sea, soy esto. Incluso tengo clase de yoga, me pongo top. Antes no mostraba mi vientre, porque era un lugar donde yo no mostraba, y ahora es como empezar a descubrirlo, a verme y a que me vean para poder integrarlo, para poder sanarlo. Bueno, un poco estoy en ese proceso. Y la otra vez escuché una mujer que hace terapia, el método Yuen usa, que dice que los pechos tienen que ver con lo que proyectamos en el masculino. No sé si eso tiene que ver, o sea, como el hecho de agrandarte los pechos es como que tenés mayor proyección masculina. Eso quería Los preguntar. pechos del Tantra tienen que ver a cómo nos presentamos en el mundo. Los Ujú, pechos son como te presentas al mundo, ujú. ¿sí? Es eso. ¿Cómo te presentás al mundo? ¿Te escondes? ¿Te mostrás? ¿Te da vergüenza? ¿Te ocultás? ¿No? Y después las cuestiones esta de que de las patologías o de los síntomas y pueden tener que ver con un montón de cosas. Puede ser la pareja, los hijos, ¿sí? Bueno, la patología tiene que ver con una pérdida de un embarazo. Empezó por ahí, me parece. Después, bueno, hay un trabajo interno en mí que lo fue aceptando, porque esto es el cáncer fue del 2015. Pero lo que quería transmitir es que fue todo un proceso de integración de mi cuerpo, de aceptarme de todo eso y que lo sigo haciendo porque yo sé que me falta, digamos. Sí, Era un poco eso. más que te falta, porque si lo vamos a mirar desde la falta, por ahí no está bueno, es en el momento en que estás, es lo que está ahora, es lo que Sí, tiene que ser, lo que está bien. sí, sí. ¿Y cómo vamos a poder sentir placer si estamos, que si tenemos celulitis, que si tenemos estrías, que si tenemos, imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a poder tener una Incluso relación sexual? ayer, Estamos ayer en pensando, una ¿no? peluquería, incluso ayer en una peluquería me dijeron, disculpa, ¿son operadas? No, disculpa, no, sí son operadas, le digo ya. Pero es como que no tengo el prejuicio. Y a veces la gente tiene el prejuicio hasta de preguntarte, o sea, no tengo prejuicio, son operadas, pero son mías, o sea, y está bien, o sea. Sí, ujú. Y es Gracias. un poco aceptarme. Sí, Sí, sí. Pero también esto que estuvimos viendo, como para empezar a ver de dónde es que venimos, ¿no? sí. De dónde es que venimos y a dónde fuimos a parar, digamos, y por qué también tuvimos que entregar nuestros úteros, reprimirnos, por una cuestión de salvarnos la vida también. Sí. Tuvimos que salvar nuestras vidas, por eso entregamos nuestros úteros. No, no fue, el miedo no es sonso, pero ya no estamos viviendo en esa época.
Hay una parte en un texto de Casilda donde ella cuenta que una amiga, no sé si una amiga o ella, van a Medio Oriente y descubren que todos los viernes las mujeres se juntaban en Medio Oriente, ¿no? La idea que tenemos nosotras de las mujeres, tapadas, ¿no? Todas como reprimidas, tenemos como mucha esa idea. Entonces cuenta como los viernes se juntaban a través de las terrazas, se iban todas a un lugar donde se bañan todas juntas. Tienen una conexión con el cuerpo muy distinta a la que tenemos nosotras. Ellas por ahí para el afuera se muestran de una manera, pero la conexión que tienen entre mujeres y con su propio cuerpo es diferente. Nosotras tenemos venimos con esa represión, la tenemos interiorizada. Nadie nos dice cómo nos tenemos que vestir, ni cómo nos tenemos que peinar, ni si podemos mostrar o no mostrar. Ya la tenemos dentro, es nuestra, está acá. O sea, en comparación, ¿no? Tú dices, ay, pero mira, están todas tapadas, sí, pero ellas tienen una conexión distinta con el cuerpo. Ni locas nosotras nos vamos a juntar todas juntas a bañarnos en un baño entre todas, como vos decís, que las demás me vean el cuerpo, que me vean las estrías, que me vean las tetas, porque me van a juzgar, me van a decir mi propia familia, che, ¿no tendrías que operar las tetas? ¿O por qué te operaste? ¿No? Fíjense eso, ¿no? La conexión que tenemos con el cuerpo, cómo tenemos reprimido el placer es impresionante, impresionante. ¿Alguien más quiere decir Gracias. algo? Bueno, bueno, entonces les voy a pedir que Vale, dejen lo que están. Sí, ¿quién? perdón, eh, justo me vino para cerrar eso, en este momento, me vino que, que nuestros pechos, nuestras mamas, tienen la capacidad de nutrir, más allá, ¿no? Si amamantamos, si somos madres, ¿no? Y que nuestro útero tiene la capacidad de crear vida y de crear proyectos, sueños, y tiene ese potencial. Entonces, como cierre, me encantó eso que me bajó, Ujú. quedarme con eso. Así que bueno, con los relatos y eso que estaba escuchando. Así que bueno, Sí, gracias. de nutrir, pero De también nutrir. cuando pensamos en nutrir, siempre como que estamos pensando en nutrir a los demás, ¿no? Porque eso también es muy de lo femenino, de nutrirnos a nosotras mismas, ¿no? De nutrirnos a nosotras mismas, como que eso empiece por nosotras, a partir de esa energética de los pechos. Por eso en la clase que nos vemos el viernes, vamos a trabajar con eso, con los pechos. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Quiere decir algo más? ¿No? Bueno, vamos a dejar lo que estamos escribiendo, ya todo lo que tiene que ver con lo intelectual, vamos a volver a cerrar los ojos. Y cada uno va a poner las manos donde en este momento necesita ponerlas. Observen esa sensación que están teniendo en este momento, sin juzgarla. Si quieren pueden agradecerse este momento, pueden hacerse una sonrisa interna y externa.
Y las invito a darse un abrazo como si le estuvieran dando, ¿vieron como cuando le dan un abrazo a otra persona, pero a ustedes mismos? Sí, como cuando se lo dan a otro, pero a ustedes. Con esas ganas, con ese entusiasmo, y si quieren decirse algo en este momento así que están necesitando, a veces esperamos que nos lo diga otro, pero hoy las invito a decírselas ustedes mismos. Bueno, y a poquito volvemos. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Pau? ¿Bien? ¿Bien? Emocionada. Muy bien. Gracias. Bueno. Bueno, nos vemos el viernes. Ahí sí vamos a hacer un trabajo corporal. Toda la clase, por ahí nos tomamos un minutito también para charlar, pero la clase va a A ser las 7 es el viernes, ¿no? y a las 7. A- Sí, sí. Espero que se haya grabado esto. Si no, lo voy a tener que grabar para mandárselo. Eh, bueno, chicas, nos vemos. Traten de llevar este diario de viaje, de ir anotando las cosas, porque después saben que nos olvidamos, pero se olvida. No- así tienen un registro. Y pasa el tiempo y hay, no me acuerdo. ¿Te acordás que te pasó? Bueno, escriban la bitácora. Chau, chicas. Les mando un abrazo, que tengan un lindo domingo. Chao, Chao, Gracias. chicos. Cami. Gracias a Saludos todos. a todas. Chao, Buen chicas. Muchas domingo. gracias. Bien. Gracias a todas. Gracias. Chao, chicos. Ah, esperen, antes que se vayan. Gracias, Dani. ¿Hago un grupo o no? Sí, para mí sí. Sí, sí. Sí. Hago. Dale. Chao, chicas. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chicas. Chao, Dani. Chao.